Annyeonghaseyo, Chalchines, soy Esther desde Corea y este vídeo es muy especial. Es un vídeo único porque os traigo a un obispo de Argentina, el padre Sergio Buenanueva. Es la primera vez que tenemos a un obispo en el canal, estoy súper contenta porque no es tan fácil, no creáis que es tan fácil, pero él se ha prestado muy amablemente a, a ser entrevistado y esta vez pues he querido que sean vuestras preguntas el sentir del pueblo, ¿no? De los jóvenes, que quizá no tenéis acceso a un obispo y os gustaría pues charlar con él, entonces veo un poco en vuestro nombre, voy a charlar con él este rato y le voy a hacer llegar vuestras preguntas. Y sé que el tiempo de usted es precioso y se lo agradezco mucho y creo que mis suscriptores también estarán súper agradecidos de que nos ha dado este tiempo, ¿no? Como he dicho, usted es el padre, obispo, Sergio Buenanueva, y es obispo de la diócesis de San Francisco, ¿verdad? San Francisco, sí, es una... Esther, voy a tomar una lapicera para poder anotar, porque si hay Ah, preguntas, quiero ir anotando un poco. A mí me perfecto, sí, corre sí, un sí, rato, sí, sí, perfecto. así que... sí, mi nombre es Sergio Buenanueva. Estoy entrando en el 8º año como obispo diocesano de la diócesis de San Francisco, que es una pequeña diócesis en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba, una zona agroindustrial ganadera. Argentina es conocida por la Pampa, este es el final de la Pampa, de lo que es la Pampa húmeda. Acá el clima es bastante húmedo, aunque más hacia el norte ya comienza a serlo menos. Es una zona, como decía, agroindustrial ganadera. Eh, 30 parroquias, 220.000 habitantes, 19.000 kilómetros cuadrados, una diócesis rural, hay que andar mucho. Provengo de otra región de Argentina que está recostada sobre la cordillera de los Andes, la provincia de Mendoza. Ahí fui sacerdote, obispo auxiliar, y en el año 2013, el próximo lunes, se va a cumplir 8 años que fui nombrado obispo aquí por el Papa Francisco. Así que Wow. muy contento. Y acepté muy gustoso tu invitación y en el espíritu de lo que has dicho, de escuchar. Yo tengo una cierta pasión comunicativa porque en los años que fui presbítero en mi diócesis de origen, me tocó ser vocero de prensa, encargado del contacto con los medios, y ahí, bueno, me quedó este gusto casi periodístico, no puedo decir si también lo tengo, pero es comunicador, y bueno, el Evangelio es comunicación, y la comunicación empieza con la escucha, ¿no? Qué bueno. Me parece muy importante escuchar las preguntas, los interrogantes, las dudas, las quejas también que existen. Acá hay un criterio del Papa Francisco que a mí me parece muy importante, que él lo aplicaba acá ya como obispo, y los que están más cercanos lo conocen más, lo defienden con mucha fuerza, y lo ha llevado a su ministerio como obispo de Roma, como papa, ¿no? Y que es un lema que aquí lo han asumido los curas que trabajan en las villas miserias, en los sectores populares más pobres, y especialmente en contacto con los adictos. Y el Papa dice: a la vida hay que recibirla como viene. Esa es la actitud primera de Jesús, y es de la Iglesia, y es la actitud pastoral. Todo lo demás surge de ahí. Y bueno, y lo segundo que quiero decir, vinculado a esto y a los temas, sobre todo a los temas que puedan ser más ríspidos, más conflictivos. Yo tal vez no tenga una palabra completa sobre algunos temas, porque creo que necesitan seguir siendo madurados, aun cuando haya verdades que la Iglesia custodia, que vienen del Evangelio, que vienen de su tradición, y que es importante decirlas, como estas que tienen que ver, sobre todo, que tienen que ver con el cisma alemán, con la bendición de parejas del mismo sexo. Pero hay temas que sí, que hoy en la Iglesia generan mucha discusión, y creo que merecemos seguir escuchándonos y escuchando juntos la palabra de Dios, y reconocer que si tenemos alguna verdad
porque tenemos verdades fuertes que son luminosas, pero tenemos que justamente por eso hacer un esfuerzo de escucha, porque muchas de las cosas eh, eh, tenemos que encontrar siempre las palabras justas para decirlas y para que puedan iluminar la vida de los hombres y mujeres de hoy. Eso me parece que arrancamos con esto, recibimos la vida como viene y la acompañamos en esta búsqueda de palabras porque necesitamos palabras para decir la verdad que nos quema el corazón y que queremos compartir con otros, ¿no? Las leo y lo que a usted le suscite comentar de esto. Por ejemplo, un chico Germán decía: ¿no se arrepiente de alejarse del cara a cara con sus ovejas? ¿La jerarquía implica siempre ostentación? ¿Tiene verdadero control sobre sus declaraciones? ¿Sigue siendo el mismo padre que comenzó? Y yo lo notaba en el mismo sentido, entonces por eso pienso que es la misma pregunta, ¿no? Otra persona decía: ¿por qué viven escondidos la mayoría de ellos? No se les ve el pelo, solo para cosas oficiales. Claro. Dice, Sí, entiendo. Bueno, dice, yo ahora... cuando hay que pringar, pringan otros, pero ¿no deberían ser ellos los primeros en remangarse y dar ejemplo? Algo así, ¿no? Es como una pregunta un poco reclamo, ¿no? Un sentimiento, Sí, entiendo. Obviamente yo respondo desde la experiencia que yo tengo, tanto como obispo ahora como sacerdote antes. Después vos guíame si me pierdo alguna de las preguntas, porque esto no lo anoté. Yo básicamente creo que sigo siendo la misma persona, pero obviamente tengo 30 años de cura, 30 años de sacerdote, 31, bueno, y 13 años de obispo. He sido rector de seminario, formador, he trabajado en varios campos, comunicador, como decía. Y cada misión nueva que he recibido me ha hecho cambiar muchas cosas, ¿no? Voy a hacer una referencia al último tema, al penúltimo tema que mencionaste, que es el tema de los abusos sexuales, para ilustrar esto que vengo diciendo, ¿no? Yo hoy, con 13 años de obispo, no tengo los mismos criterios que tenía sobre este tema que cuando empecé. Además porque yo en el episcopado argentino estoy encargado de la comisión de prevención de los abusos y bueno, venimos trabajando, es un tema muy duro que no es imposible no cambiar, porque básicamente la situación de la iglesia con este tema es un profundo cambio de mentalidad, pero bueno, ese tema vamos a hablar después, pero lo ilustro para decir que sigo siendo el mismo, quiero seguir siendo el mismo, las cosas que me llevaron a ser cura siguen estando ahí, pero bueno, con el paso del tiempo, se supone que uno se asienta un poco con la edad, con las crisis de realismo que tiene. Y la cercanía con el pueblo de Dios, el cara a cara, yo trato de mantenerlo y creo que sigue estando, pero es verdad que la misión del obispo significa que algunas cosas que como sacerdote, como cara a cara, como que tiene un párroco, por ejemplo, no están de la misma manera, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, justamente por esto habíamos pactado con el párroco de la catedral, que está aquí a 2 cuadras de donde yo vivo, de dedicar una tarde a las confesiones, y había comenzado a hacerlo. Después se cortó por la pandemia, porque eso me parece muy importante, ¿no? Ese ministerio. Y hay algunas actividades del obispo, algunas tareas. Si vos me preguntaras qué es lo más lindo de la vida del obispo, me lo dijo el arzobispo que me hizo obispo auxiliar suyo. Dice, yo le pregunté, bueno, ¿y en qué quiere que lo ayude? Básicamente en las visitas pastorales, que es lo más lindo de la vida del obispo, porque uno va, se instala en un lugar, en una parroquia, varios días, convive con el cura y se encuentra cara a cara con la gente. Eso es lo más lindo y es lo que también uno a veces extraña, porque es verdad que también el obispo es una figura que también tiene una dimensión institucional
y tiene que cumplirla, ¿no? En contacto con las autoridades públicas o con otras en ese nivel, ¿no? Yo lo sufro bastante y, y digamos así, me confieso que escapo bastante a eso, pero me doy cuenta que es importante que el obispo esté presente, que tenga una palabra y que... Pero... Y es la experiencia que yo tengo personal como obispo y antes como sacerdote, mi relación con los obispos que he tenido, pero es lo que yo veo en el episcopado. Obviamente hablo acá del episcopado argentino, que es el que conozco más, ¿no? Mi primera impresión cuando en el año 2008 yo tenía 44 años, cuando me nombraron obispo. Cuando llegué a la conferencia episcopal, muy temeroso, me encontré con curas como yo, o sea, hombres. Ahí estaba Bergoglio todavía como presidente de la conferencia episcopal, ¿no? Eh, eh, Curas más grandes que me recibían y que me hacían un lugar y en una relación muy llana, muy fraterna, ¿no? Y lo mismo veo en la relación de los obispos en general con los pastores. Claro, depende de la personalidad de cada uno. Yo soy bastante tímido. El obispo que estaba antes de mí aquí, que ahora está en el Gran Buenos Aires, es un hombre que sabe tocar la guitarra, cantaba tango. Digo, miren, no me pidan eso a mí porque yo no me va a salir a hacerlo, pero busco otros modos de contacto. Pero sí, creo que es un riesgo digamos, sería como una deformación de este oficio, que sí se suele dar y en algunos lugares más que en otros. Digamos, sí, creo que hay regiones donde la misma historia, la figura del obispo, que incluso en algún momento ha tenido un rol político, institucional muy fuerte, puede como parapetarse detrás de una figura muy hierática y que genera distancia. Pero creo que la gran transformación del concilio fue volver a poner al obispo en medio del pueblo. Y claro, en América Latina eso tal vez tenga otras modalidades distintas a otros lugares. Pero bueno, nos tenemos que acompañar los obispos en esta actitud, porque además creo que es uno de los rasgos más fuertes del modo como Francisco ejerce en su ministerio como obispo de Roma, ¿no? No sé, habían algunas otras preguntas en este campo, Esther, y a lo mejor se me pasan. Sí, Vos sí. Yo volvé a conducirme. solo añadir de lo que usted decía, ¿no? Que yo he vivido en Argentina, por ejemplo, y creo que hay una diferencia muy grande entre la Iglesia de Latinoamérica y la Iglesia de Europa, en concreto la Iglesia de España, por ejemplo, ¿no? Yo sí que he conocido pues, obispos también, padre Maletti, Sí, padre Bargalló, y son obispos que son muy cercanos, muy accesibles, pero es verdad que en España pues no hemos tenido a lo mejor esa suerte y sí que también veo que se está haciendo un cambio, ¿no? Y se está intentando claro. vivir de otra manera, pero es que la Iglesia Católica, al ser tan diversa y tan extensa, Sí, sí, tampoco se puede generalizar y decir los obispos son lejanos o los obispos son exactamente. cercanos, es que cada persona es un mundo también, ¿no? Sí. Ese criterio que estás dando me parece importante porque la Iglesia Católica es realmente católica. El católico que es según la totalidad y hace referencia a una realidad compleja, variada. Si quisiéramos usar una imagen un poco arriesgada, diríamos, es como una selva, digamos, donde hay de todo. Entonces, es difícil generalizar, ¿no? Por eso a veces cuando yo era vocero de prensa y salían algunos temas, la iglesia, tal cosa, bueno, cuando vos decís la iglesia, Hmm. ¿en quién estás pensando? Porque la iglesia es un sujeto compuesto de muchos sujetos. Vos estás pensando en el Papa o podés estar pensando en tu párroco. Entonces, me parece que juicios demasiado cerrados y generales y a veces negativos pueden ser, y a veces son muy injustos. Me parece que hay que hacer ese esfuerzo, pero bueno, no me cierro a... me parece que es importante escuchar esto porque es una invitación muy fuerte a la conversión, que la Iglesia la ha escuchado con mucha fuerza en el Concilio Vaticano II, ¿no? De repensar a fondo el ministerio pastoral de los obispos, de los presbíteros,
a su modo también de los diáconos, para que recupere esa fuerza evangélica que tiene, ¿no? Menos poder mundano. Por eso fíjate, la imagen esa que dio Francisco aquel viernes 26 de marzo del año pasado, cuando en una plaza San Pedro vacía, subía las escalinatas rengueando como porque tiene un problema en su columna, en su rodilla. Era la imagen de un pastor que habla con una potencia enorme, despojado de todo poder mundano. Yo creo que esa imagen es muy, muy fuerte. Qué bueno. Bueno, yo creo que se ha recogido muy bien lo que la gente preguntaba. Yo creo que podemos pasar al tema de los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cuál es su opinión frente a la falta de fe cada vez más común en los jóvenes? Y parecida, otra persona dice, ¿no? ¿Qué debería cambiar en la Iglesia para no seguir perdiendo fieles, especialmente en los jóvenes? Otra muy parecida. Muchos jóvenes no se ven representados en el catolicismo. ¿Por qué? Otra pregunta muy parecida. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en su diócesis, poner un ejemplo concreto, para que los jóvenes se puedan acercar más a Jesús? Y así, hay varias que son eso, aspectos mejorables Sí. de la Iglesia para hacerse más cercana a los jóvenes, para que los jóvenes pues no nos vayan, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Aquí es donde mi respuesta tal vez sea insatisfactoria, no sé cómo decirlo, porque yo mismo me reencuentro insatisfecho frente a esto, ¿no? En una visita, de las últimas visitas pastorales que tuve ahora, reunido con el Consejo de Pastoral, acá justamente de la catedral, yo les decía, miren, si ustedes me preguntan qué es lo que hoy me tiene el corazón más inquieto y nosotros decimos arrugado, no sé si esa expresión, si más acongojado, es la ausencia de jóvenes en nuestras comunidades cristianas. Esto es algo que se viene notando desde hace ya varios años, incluso yo de sacerdote o de obispo auxiliar en mi tierra natal, por ejemplo, en mi propio pueblo, la presencia de jóvenes viene disminuyendo sensiblemente. Esto a mí me arruga el corazón, me acongoja, ¿no? Yo creo que responde a un proceso cultural que viene de mucho tiempo y que nosotros no controlamos, no lo controla la Iglesia, y que por lo tanto tampoco me parece que el camino sea echar culpas demasiado rápidamente, porque también soy testigo de las innumerables iniciativas que desde dentro de la Iglesia se ponen en marcha para acercarse a los jóvenes, para darle lo que tenemos para darle, que es la persona de Jesús, que se enamoren de Jesús, que puedan tener la misma experiencia que hemos tenido nosotros, que el encuentro con Jesús nos ha iluminado la vida. Hay una frase muy linda que creo que tal vez sea la más lograda del documento de Aparecida del Episcopado de América Latina y el Caribe, ¿no? De 2006. Dice, conocer a Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Darlo a conocer es la alegría más grande que tenemos. Y respecto a los jóvenes, yo siento eso. Iniciativas hay muchísimas. Yo acá en la diócesis, bueno, hasta la pandemia ha cambiado bastante las cosas, ¿no? Pero así todo hemos logrado, por ejemplo, nosotros hemos organizado todos los años un encuentro con los adolescentes del último año de escuela secundaria con el obispo, donde me bombardean a preguntas. Las preguntas formales que preparan con los profesores y después las que salen espontáneamente, que pueden ir preguntas así como son los chicos, muy directas, muy como un misil dirigido al centro, hasta preguntas muy personales. ¿Te enamoraste alguna vez? ¿Te has pensado dejar el sacerdocio? Bueno, los abusos, por supuesto, eso está. Yo creo que esas cosas son importantes, retiros para jóvenes. Bueno, a mí me consuela, creo que no es un consuelo barato, porque creo que viene del Evangelio,
que el Señor nos pide a nosotros en este campo que hoy es especialmente difícil o complejo, el mundo juvenil. El Señor nos pide sembrar, sembrar su palabra, acercarnos a hacer todo lo posible, a sabiendas de que el fruto lo recogerá Él cuando quiera y como quiera, ¿no? La parábola del sembrador termina con aquella frase del Señor de la semilla que cae en buena tierra y que da el 30, el 60 o el 90% de fruto, de fecundidad. Entre otras cosas, eso quiere decir, ustedes siembren y siembren como siembra Dios, con generosidad, despreocupados en cierta manera del fruto que vamos a encontrar. Yo creo que hay acciones pastorales hoy. Una es esta, el mundo, el anuncio del Evangelio a los jóvenes, que tenemos que tener esta actitud de libertad y de alegría y que nos hace más descontracturados para ofrecerle a los chicos, como decía antes, lo más valioso que tenemos, que es la persona de Jesús. Lo cual no significa que la iglesia no se tenga que, como ha hecho el Papa con el sínodo de los jóvenes y las consultas, los procesos y después la exhortación Christus Vivit, donde la propuesta de cómo pensar el anuncio primario del cristianismo a los jóvenes, que es esto que yo mismo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué es lo más valioso que tenemos para decirles? Bueno, mira, Cristo te ama, el Padre te abraza, el Espíritu te da vida, y esto es lo más importante que yo tengo para decirle a un joven, mucho antes de hablarle de la moral o de hablarle de las cosas que no andan bien, o del pecado mismo, que es, por supuesto que hay que hablar del pecado porque es la gran frustración de la condición humana, pero para hablar correctamente del pecado primero hay que hablar del amor de Dios. Eso es lo que yo pienso y trato de vivir en la evangelización con los jóvenes. Agrego, bueno, un par de cositas más, o una sola más. Que yo estuve 15 años en un seminario, vale decir, con adolescentes y jóvenes. Por supuesto, chicos que han sentido la llamada al sacerdocio y hacen su camino. En ese camino unos descubren que no es lo suyo, otros hay que pedirles que nos sigan y a veces son situaciones dolorosas. Y después está la alegría de los que llegan. O llegan al sacerdocio o se casan. Yo tengo algunos exalumnos que quiero como si son hijos míos en cierto modo, y bueno, los veo con sus hijos, con su familia. A los jóvenes hay que amarlos entrañablemente, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y los jóvenes se dan cuenta cuando uno los quiere y se acerca a ellos con transparencia y sinceridad. Pero creo que esa actitud creo que es propia del educador, ¿no? Vale para la iglesia como vale para cualquier educador de jóvenes. Amarlos y estar dispuestos a escuchar y no asustarse de ninguna realidad, porque acercarse a un joven es acercarse a una vida que está abriéndose a la vida, y los adultos, si somos sinceros, sabemos que, en el lugar existencial en el que estamos hoy tiene detrás muchas metidas de pata, muchas fallas, ensayo y error, grandes logros, también grandes frustraciones, ¿no? Entonces, a mí como educador, eso es como una experiencia fuerte que he tenido. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar las cosas más lindas y las más difíciles. Yo he llorado con jóvenes, con seminaristas que me han contado eh, dramas de su vida. Recuerdo un par de ellos que cada fin de semana que iban a su casa era encontrarse con una realidad muy dura, no de pobreza, sino de conflicto familiar. Y llegar el lunes, y yo sabía que el lunes era un desfiladero, y era compartir y a veces llorar realmente, porque uno no tiene palabras para decir. Pero eso es el amor, digamos. Yo creo que a los jóvenes hay que amarlos, ¿no? Y de ahí brota todo lo demás. Creo que esa es la actitud de Jesús, ¿no? Bueno, eso es lo que me animo a decir del tema jóvenes, ¿no? Sí, yo me identifico mucho porque nosotros aquí también trabajamos con jóvenes, pero siempre son grupos muy pequeños, siempre sientes que lo que haces se queda muy corto con lo que ellos necesitan y Sí, siempre me ayudaba eso que decía, ¿no? Sembrar con generosidad y dejar que sea Dios el que da el fruto, porque nosotros también, aunque pues somos jóvenes, tenemos
más, a lo mejor, más cercanía con ellos, tenemos más, pero sentimos mucho, mucho también que no llegamos y que siempre los jóvenes a los que tocas pues son 10, 12 y luego Sí, pues vas a las sí, zonas de fiesta, vas a las zonas de bares y están inundadas, ¿no? Son cientos de miles, ¿no? Y a veces sí, tal en cual. casa hemos meditado esta parábola, ¿no? De cuando el buen pastor va a buscar a la oveja que está perdida, en el redil dejó 99 y fue a por una que está Sí, perdida. Y nosotros lo que sentimos a veces es una o cuatro o cinco los que están cerca de nosotros y están intentando pues, conocer a Jesús, pero en realidad las situaciones que fuera están, no están, es al revés, hay una sí, que está cerca de nosotros y son las sí, 99 que sí, están fuera y cómo comprendo, podremos llegar comprendo. a ellas, ¿no? Y sentimos como esta distancia mucho, mucho, ¿no? Entonces sí que me ayudaba esto que decía, ¿no? Pues sembrar y dejar que sea Dios el que nos abra en este Sí. momento la cercanía a ellos o Eh, el camino, ¿no? Agrego esto, Esther, porque me parece importante, lo veo en este tema y en otros también. Por ejemplo, bueno, vos estás en el mundo de las redes y es muy bueno ver ahí una fuerte presencia de jóvenes, de laicos. Y yo creo que buena parte de los desafíos que hoy tiene la iglesia son laicales, o sea, tienen que ver con este mundo tan complejo. La palabra laico, cuando uno piensa en la enorme variedad de vocaciones que hay en la iglesia, puede sonar como muy estrecha, ¿no? No tenemos otra todavía para Ujú. designar a estos hombres y mujeres de todas las edades que no son curas, no son consagrados, no los vamos a definir negativamente, pero son bautizados, y creo que esa potencia del espíritu está ejerciendo un rol muy grande. Yo sigo algunos youtubers, tengo en la mente ahora un joven rosarino que es docente, pero también es cantautor cristiano, tiene muchísimos seguidores y, tiene y publica todos los días un videíto del Evangelio. Pablo Martínez se llama, a lo Sí, sí, mejor sí, lo sí, has Pablo, sentido. sí, sí, Eh, un y, grande. y un grande, ¿no? Y creo, digo, este pibe, como decimos nosotros en Argentina, este chico predica el Evangelio con una incisividad evangélica que no tengo yo. Pero eso tiene que seguir adelante, ¿no? Y creo que esa es una siembra que es importante, ¿no? Pero también amar a los jóvenes y sentir el dolor de tantas cosas que hoy los amenazan y les hieren la vida, ¿no? Acá nosotros en uno de los barrios más populares, esta es una zona de Argentina relativamente de bienestar económico, no hay pobreza como en otros lados, pero en donde hay el tema de las adicciones, me quería referir, no conoce el límite de clase social, ¿no? Pero en las zonas más populares se ha abierto un hogar de Cristo, que es una mesa tendida donde los jóvenes van todos los días a las 5 de la tarde, se juntan acá a tomar mate, comparten el Evangelio y se los escucha. La vida se recibe como viene. Son jóvenes primordialmente. A vos te estruje el corazón ver esas vidas que algunos podemos ayudarlos a superar la adicción, otros me animo a decir, casi me animo a decir que la mayoría es más difícil, ¿no? Y eso es un dolor muy grande en el alma, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un tema que yo lo ponía junto porque me parecía que había varias, son preguntas, comentarios, un poco el revuelto del corazón que se ve por aquí, ¿no? Y también es verdad que hay personas de realidades diferentes, ¿no? Aquí hay una persona que pone que es del Caribe, otras personas son de España, ¿no? Y bueno, esta pregunta yo la he oído muchas veces en las redes, en la gente, ¿no? Y dice así, ¿no? Es el tema de lo social versus lo moral, ¿no? Dice, Juan se llama, ¿no? Dice, ¿por qué la Iglesia no es vociferante ante estos problemas políticos, justicia social, corrupción, tanto como lo es con el tema de la sexualidad y de la moral, ¿no? Y otra persona muy parecido dice, ¿por qué la Iglesia está tan callada ante la barbarie social y sigue empeñada con este tema de la sexualidad y la moral? Y luego una persona que dice que es del Caribe dice, cuando un pueblo a nivel político ya acepta cosas
como las uniones homosexuales o el aborto, o incluso se han aprobado leyes, ¿cuál es el papel de la Iglesia? ¿No sería mejor dejarlo de lado en vez de luchar contra esto, ya que es una realidad irreversible, y enfocarse más en el tema social? O sea, son temas diferentes, pero bueno, Sí, yo los relacionaba, ¿no? entiendo, ¿no? Bueno, yo volvería a aquel criterio que vos decías y que yo completaba un poquito, de que no hay que generalizar porque sin desconocer que muchas veces, a veces lamentablemente en demasiadas ocasiones, nos encontramos con personas de la iglesia que parece que que ponen desproporcionadamente en el centro algunos temas y se olvidan otros, temas que tienen que ver con la moral sexual y se olvidan de temas que tienen que ver con la moral social, por decirlo en esos términos. Eso es verdad, pero a ver, vuelvo a mi experiencia. Yo les decía recién, tengo 13 años de obispo. El episcopado argentino, claro, eh, si yo tuviera que hacer un elenco de los 5 principales temas que dominan la agenda del episcopado argentino desde hace 20 años, ¿no? De cuando ingresamos al siglo XXI, obviamente los principales temas son de índole social, pero claro, responden a la realidad de nuestro país. Argentina empezó el siglo XX siendo una de las 6 economías más dinámicas del mundo. Empieza el siglo XXI con niveles de pobreza astronómicos. Hoy, 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y esa proporción se eleva cuando hablamos de niños, Pobreza significa eh, pobreza en educación, en alimentación, y jóvenes, son generaciones comprometidas, ¿no? La pregunta que hace Francisco en Laudato Si, que es la pregunta guía, ¿qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Aquí en Argentina significa pensar en el mundo de la pobreza. Por eso, de los temas que el episcopado argentino ha puesto en primer lugar de su prédica, de su insistencia, tienen que ver con este núcleo de temas en torno a la pobreza. Obviamente ha habido momentos, como fue el 2010, cuando en Argentina se discutió la ley del matrimonio igualitario, o por ejemplo el año pasado, 2018 y 2020, los 2 momentos en los que en Argentina se debatió el aborto. Finalmente, la primera vez, 2018, el Senado lo rechazó. En 2020, el Congreso lo aprobó y hoy rige en Argentina una ley del aborto bastante permisiva. Bueno, en esos 2 momentos, obviamente la palabra de la Iglesia fue, cuando el debate público se hizo más intenso, nosotros tenemos que entrar porque es el bien común y tenemos el derecho en una sociedad que es plural, que es libre y democrática y que quiere ser cada vez más democrática, más responsablemente democrática. Tenemos que hacer oír nuestra voz, ¿no? Nuestro modo de entender el ser humano, de concebir la vida, también de la sexualidad. Y volvemos también a otra cosa que hemos dicho. En la iglesia hay muchos grupos, muchas posiciones. A mí me tocó comandar, yo era obispo auxiliar en mi diócesis de origen, y me tocó coordinar la respuesta de la iglesia en el debate del matrimonio igualitario. Y gracias a Dios tuve la ayuda de algunos laicos muy sensatos. Yo les decía, miren, hagamos valer nuestra posición, que en definitiva es defender esta verdad hermosísima y luminosa que es el matrimonio heterosexual abierto a la vida, pero que no se nos escape ninguna palabra ofensiva hacia el colectivo LGTB, hacia los homosexuales, transexuales. Y siempre cuento esta experiencia. En una misa, mientras se debatía la ley, una misa que hicimos en un templo mariano de mi diócesis, rezando por esto, me esperó un joven al final de la misa, un joven de 30 años más o menos. Y él me dijo, mire, yo soy gay, no estoy muy de acuerdo con la ley del matrimonio igualitario, pero yo vine aquí porque quería escuchar cómo hablaban ustedes de nosotros, porque yo soy gay, digo, y vivo como tal, no se lo voy a negar, pero yo quiero ver si hay, de qué manera hablan ustedes de nosotros. O sea, me preguntaba por el respeto a la persona, a la condición humana. Bueno,
me parece que eso nunca se debe perder, aunque nosotros tengamos que decir nuestras verdades o nuestro punto de vista, que es crítico de algunas posiciones que hoy tienen mucha relevancia social. Y cuando en una sociedad, y voy a la última pregunta, después podemos volver sobre los otros temas, ¿no? Cuando en una sociedad, yo me lo pregunto aquí en Argentina, Argentina ya tiene una ley del aborto, tiene el matrimonio igualitario, tiene otro conjunto de leyes con las que nosotros tenemos una distancia crítica. Un riesgo que veo hoy, y yo lo estoy reflexionando mucho en estos días concretos, es que frente al descrédito que tiene la democracia, que se ha acentuado en la pandemia y que es general, y en América Latina es muy fuerte también, más que tal vez en otros lugares, porque es un descrédito que nace, una deslegitimación de la democracia que nace de una crítica muy seria a la dirigencia política, a la corrupción, que también se vive, ¿no? Pienso en España, pienso en Italia también. Pero eso no nos debe llevar a entregarnos de manos a sistemas autoritarios, porque la democracia, las reglas de juego de la democracia son las que permiten que los ciudadanos, individual, en grupo, la iglesia, las iglesias, intervengamos en el debate público. Y que un Congreso sancione una ley que nosotros consideramos injusta no deslegitima a la democracia. Ese es un criterio que dio Juan Pablo II, ¿no? En Centésimos Años. Porque es el mismo sistema, las mismas reglas de juego, que a nosotros, que tenemos una visión distinta de las cosas, nos permiten seguir trabajando por nuestros valores y, llegado el caso, proponer, no imponer, proponer nuestra visión de la vida, del matrimonio, de la vida naciente, de la vida que termina cuando se discute la eutanasia, ¿no? Pero el gran trabajo, nuestro gran trabajo es no trabajar para que se modifiquen las leyes, primaria o solamente, sino trabajar para que las personas comprendan la buena noticia del amor humano, de la vida. Y eso es un trabajo en el llano, que en sociedades secularizadas significa un remangarse y aceptar que somos una voz más dentro de la sociedad. Alguien puede decir, esto es un límite, esto es una pérdida. En cierto modo sí, pero es una gran oportunidad. Es la oportunidad del Evangelio, de tocar con el Evangelio la conciencia de las personas. Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Cuando una iglesia, o la iglesia, o los pastores, los obispos, perdemos un poder social, pero ganamos en poder, en poder espiritual y moral. Cuando los obispos franceses fueron a San Pío X en 1905, que Francia aprobó la ley de separación Iglesia-Estado, que fue muy cruda, muy dura y que tuvo muertes, los obispos les decían, santidad, vamos a perder nuestros bienes, porque era la incautación de los bienes materiales, conventos, echaron a varias congregaciones. Y Pío X, que no era ningún progresista, digamos, les dijo, miren, perdamos todos los bienes, pero no perdamos el bien con mayúscula, que es el anuncio del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y creo que en ese punto tenemos que crecer, ¿no? Me gustaría ya tocar este tema que es súper delicado, pero que ha salido y que creo que la gente, pues bueno, siempre cuando se repite es porque pues está por dentro, ¿no? En el corazón de la gente, ¿no? Voy a leer, son cinco preguntas o compartires y lo mismo, ¿no? Lo que le quede resonando o lo que le brote después de escuchar, ¿no? ¿Por qué ponen el grito en el cielo? Porque dos hombres se aman, pero hasta hace poco se ha callado y mirado para otro lado al saber que había curas pederastas. Y otra pregunta muy, muy parecida, ¿no? De Laura. ¿Van a dejar ya de excusar la pederastia y proteger a los culpables? Tienen que pagar por lo que han hecho. Y otro chico, ¿no? Desde Costa Rica. Dice, ¿por qué se calla ante el amor de una pareja homosexual, ante la mala comunicación que hay en la iglesia,
ante la realidad que viven los seminaristas de abusos sexuales y por qué no bajar del altar y escuchar el sentir del pueblo, ¿no? Duele la incompetencia de los obispos o del clero, dice, hablo de aquí de Costa Rica, en donde muchos seminaristas han sido abusados sexual y psicológicamente por sus formadores. Cabe destacar que quizá algunos de ellos hayan entrado al seminario por miedo a salir del closet. Y la última, que es más concreta de este tema, dice, ¿cuál es el protocolo en caso de que se sepa un abuso? ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Y por qué algunos aún miran para otro lado en este tema. Sí, empiezo por esto último. El protocolo o las normas o los pasos a dar se han ido clarificando y el Papa Francisco en esto ha tenido un rol fundamental, ¿no? Los obispos, presbíteros y diáconos, como también los miembros de institutos de vida consagrada, varones o mujeres, que tenemos noticia de un posible abuso, tenemos la obligación de informar a la autoridad competente y recordemos que el Papa ha mandado, esto está vigente desde junio del año pasado, de que en cada diócesis y también en las congregaciones religiosas sea público quién recibe información de eventuales abusos. Repito, clérigos, obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de vida consagrada, tenemos la obligación, que si no la cumplimos es un delito canónico, un delito para la Iglesia. A los laicos no es una obligación por su condición, pero se les aconseja y es el consejo que siempre damos, ¿no? Hay que anoticiarse en tu diócesis, en quién recibe estas informaciones. Nunca es el obispo directamente, eso es otro paso importante dado en la Iglesia, porque muchas veces las personas lógicamente fueron a hablar al obispo y los obispos no hemos sabido manejar estos casos por muchas razones. Y ahí ya entro en tema, ¿no? Silencio frente a los abusos, negligencia en el tratamiento de los abusos, complicidad en el tratamiento de los abusos es real, porque los abusos son reales, también los abusos dentro de los seminarios, eso, porque están la crisis de los abusos estalló aquel famoso 6 de enero del 2002 de Boston Globe, ¿no? Que hizo la primera denuncia, que después fue como en efecto dominó en los Estados Unidos prácticamente todos los días durante ese año, diócesis, congregaciones religiosas fueron puestas contra la pared, denuncia de clérigos que abusaban de menores de edad o también de adultos vulnerables. Y después, bueno, ha comenzado a desatarse, nosotros decimos, esa fue la punta del ovillo que empezó a manifestar, o la punta del iceberg, ¿no? De una problemática, una crisis que es muy grande. Yo creo que es la crisis más grande que tiene la Iglesia desde la Reforma. Eso es así. Repito, otros pueden tener otra opinión, yo tengo esa opinión. Pero es una crisis que digamos, hemos conocido que no solo menores han sido víctimas, también adultos vulnerables, como ahora la legislación de la Iglesia lo reconoce. Dentro de esos adultos están los abusos tenidos en casas de formación, sea seminarios o casas de formación para varones religiosos, también de mujeres. Es el otro capítulo, ¿no? Un capítulo que está comenzando, los abusos que han sufrido las religiosas, ¿no? Las mujeres consagradas. Yo reconozco que, repito, el silencio, la negligencia o incluso la complicidad son demasiado reales como para que las neguemos, las minimicemos. Pero también tengo que decir que desde finales de los 80, tímidamente al inicio, en esto creo que le cupo un rol fundamental al entonces cardenal Ratzinger, ¿no? Yo lo defiendo porque creo que es así. Él comenzó a ver la gravedad del problema. La Iglesia viene mirando de frente esta problemática y viene tomando medidas y viene dando pasos, que son siempre insuficientes. Cuando uno habla con las víctimas, hay que comprender lo que han vivido, lo que significa el abuso sexual, que no es solamente, no hay que quedarse solo en el aspecto
sexual, corporal, digamos así, sino que el abuso, por eso la Iglesia hoy habla de abuso de poder, abuso de conciencia y abuso sexual. Es una herida que queda en el alma, en la identidad, en la psicología. Benedicto XVI, cuando escribió la carta a los irlandeses, lo recordó, y Francisco lo ha dicho varias veces también. Hay que tener presente que muchas víctimas han terminado suicidándose por esto. Entonces es un problema muy, muy serio, muy serio. Pero la Iglesia viene mirándolo y viene instrumentalizando, dando pasos que son muy concretos, muy contundentes, repito, insuficientes. Las víctimas siempre nos lo hacen ver, por eso siempre hay que escucharlas, por más que a veces digan cosas que son muy desagradables, incluso alguna que tal vez sea injusta, pero hay que escucharlas porque esa herida, ese dolor lo tenemos que hacer nuestro, ¿no? Yo creo como obispo, esto lo digo, y se lo he dicho a los obispos de Argentina en un par de ocasiones, ¿no? A mí me ha tocado presentar al episcopado argentino esta problemática, es decir, pararme frente a los 100 obispos y hablar de esto, y yo estoy convencido que mi generación, yo todo el tiempo de vida útil que me quede de obispo, creo que vamos a llevar este peso en el alma, pero creo que es parte de la penitencia y de la conversión que la Iglesia tiene que hacer por esta verdadera crisis y que tanto dolor ha llevado a las personas, a la familia. Recordemos que hoy se habla de víctimas secundarias, porque no solamente la víctima directa, el joven, la persona vulnerable que sufrió la acometida de un depredador sexual, de un clérigo, sino habla de su familia, habla de las comunidades cristianas, ¿no? Las comunidades cristianas que... pero uno de los signos más alentadores, por eso antes, lo iba a decir varias veces y se me fue. Tampoco acá hay que generalizar, porque la situación es muy distinta de acuerdo por ejemplo, a un criterio geográfico-cultural. No es lo mismo la conciencia que hoy tienen un católico medio o la jerarquía católica en países que, como Estados Unidos mencionaba recién, o Irlanda, o Alemania, o acá en América Latina, Chile, que es el país de América Latina que más duramente ha sufrido esta crisis. No que tenga más casos, porque casos hay en todos lados, solo que en estos países han salido más rápidamente o más fuertemente a la luz pública y han tomado una velocidad de crisis que ha llevado a que la Iglesia el episcopado tenga una conciencia distinta a lo que ocurre en otras regiones, donde yo reconozco, lo vimos en aquel encuentro que hace un par de años, creo que fue al inicio de 2019, Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales, donde había regiones enteras que todavía viven en la negación de este problema. No lo vamos a mencionar a qué regiones son, pero sí, hay sectores enteros. Me contaba una persona que estuvo ahí que una religiosa que dio un testimonio muy fuerte sobre la violación, sobre el abuso, terminó diciendo, miren, yo he estado hablando de mi propia experiencia y esto ocurrió, Monseñor, en su diócesis. Yo participé en el 2012 en un simposio donde estuvo Marie Collins, esta víctima irlandesa, ¿no? Que tuvo también, fue tremendo. El simposio comenzó así, Marie comenzó comentando su experiencia, tenía una psiquiatra inglesa al lado que ella hacía un relato y ella iba como profundizando, ¿no? El silencio, éramos 200 obispos de todo el mundo, superiores religiosos, el silencio se cortaba con el aire, ¿no? Y ella también dijo, miren, acá está el obispo de mi diócesis, sucesor del obispo al que yo fui a decirle lo que me pasaba y con el que me encontré con una negativa total. Me violaron 2 veces, abusaron 2 veces. Cuando me abusó el cura, cuando tenía 13 años, y cuando la iglesia me cerró las puertas. Esto es demasiado real como para no reconocerlo, pero por eso estaba comentando esto, la conciencia es distinta. Fíjate, aquí en Argentina una cosa que yo veo muy valiosa, creo que prácticamente acá en Argentina hay 77 diócesis, prácticamente en todas
ya hay equipos, comisiones de prevención. Y un signo muy alentador es que la forman básicamente laicos y una fuerte presencia femenina, de laicas o de consagradas. Y hay que escucharlas y eso es muy alentador de que y yo en alguna intervención que tuve les he dicho, miren, ustedes han recibido de la iglesia una misión muy importante y de los obispos. Ustedes tienen que ser muy francos con los obispos, no tengan miedo de decir lo que ustedes ven, incluso si ven que el obispo está obrando, porque los obispos, es muy difícil para un obispo plantarse frente a un sacerdote, por ejemplo, al que puede haber llegado a ordenar o al que puede haber conocido desde que entró al seminario, que viene con esta problemática. Por eso la iglesia te dice, obispo, se tiene que hacer ayudar por otros. Y otros tienen que llevar el caso, no usted. Bueno, estas cosas están creciendo en toda la iglesia. Hay que ver, repito, la iglesia de Chile que ha sufrido tanto, y lo sigue haciendo, no lo voy a negar. Pero bueno, los pasos que se dan. Por eso hay que evitar también aquí los juicios demasiado generales, no minimizar la problemática, esto no ha pasado, vamos a seguir sufriendo por este tema, pero tenemos que seguir mirando de frente, pero con un gran espíritu eclesial, digamos, ¿no? Y sí, el abuso sexual es un crimen y como tal tiene que ser tratado, o sea, tiene que intervenir la justicia secular. En algún punto yo creo que la justicia secular prima sobre la justicia canónica, pero también la justicia canónica tiene que intervenir. Yo tengo el criterio, no lo comparte todo el mundo, que un solo caso de abuso sexual hace que un clérigo no pueda seguir adelante con el ministerio, tenga que afrontar las consecuencias penales, civiles, seculares, y también creo que no hay una pena proporcionada a este delito si no es la dimisión del estado clerical. Es muy doloroso, pero creo que vamos en esa línea, digamos, ¿no? Eso. En Es lo que puedo decir. en este momento todavía no es así. No. Las penas canónicas me refiero, porque en la legislación penal de los estados, acá aclaro esto, porque no todos los estados tienen las mismas normas. Claro. Normalmente las legislaciones anglosajonas obligan al obispo a denunciar. En las legislaciones más de inspiración latina, no tanto, aunque se va en esa dirección, ¿no? Yo como obispo no tengo la obligación de denunciar, pero sí tengo la obligación de informar a las fiscalías de que estoy en conocimiento de este tipo de delitos. A nivel canónico está siendo reformado el libro sexto del Código de Derecho Canónico, que es el que se refiere a este capítulo de las penas. Ya supimos hace unos días que va a incluir un canon sobre el delito de abuso sexual de menores. No sé, porque hasta ahora las penas, la aplicación de las penas, el criterio es que el tribunal que, no vamos a entrar en tecnicismos, pero quien ha juzgado al clérigo delincuente, puede ser también un obispo, tiene la facultad de determinar qué tipo de pena y tiene un abanico de posibilidades que pueden ir desde la suspensión en el ejercicio del ministerio por un tiempo, eso es una pena que se ha aplicado, hasta la más grave, que es la dimisión del estado clerical, que es la pena más grave que podemos recibir los clérigos. No sé si, realmente no tengo la información de si en la reforma del código se va a establecer, como existe en la legislación secular, una gradación de penas, porque en la legislación secular argentina, imagino que pasa en otros lados también, de acuerdo a, por ejemplo, la edad de la víctima, la gravedad del abuso, se lo llama delitos contra la integridad sexual, son las penas.
O, por ejemplo, agrava la pena la condición del delincuente, del victimario. Por ejemplo, si es clérigo, si es ministro de culto, o si es padre de la víctima o tiene la guarda de la víctima. Eso agrega digamos, hace más grave y se refleja en la pena, ¿no? En los años que va a pasar en la cárcel, para decirlo. Yo no sé si en la reforma nuestra se va a dar lugar a un criterio. Es decir, no soy canonista y no me animaría a avanzar ninguna hipótesis. Sí creo esto que decía antes, que es un delito de un enorme, es un delito, es un pecado, es un delito y es un pecado, las dos cosas, ¿no? Pero como delito creo que, aunque todos necesitamos de la misericordia, también el que ha cometido este delito tendrá que purgar sus años en la cárcel, y si es un clérigo no podrá seguir ejerciendo el ministerio, aunque obviamente la gracia de Dios, el perdón, la misericordia, la acogida de la comunidad, todo eso tiene que estar, pero es un delito que lesiona en su esencia el ejercicio del ministerio, porque nos han dado el ministerio para ayudar a la gente, para ayudarla a crecer en la fe. El Papa Francisco tenía expresiones muy, muy fuertes, ¿no? Es como un culto idolátrico, ¿no? Que inmola, como el Moloch, ¿no? Que metían a los niños en el fuego. Pone ese ejemplo de lo que significa este delito cuando lo comete un clérigo, ¿no? Es una traición muy profunda al ministerio, ¿no? Quiero seguir con una de las preguntas que yo tenía, que no sé si le harán muchas veces, Sí. que yo siempre me he preguntado, ¿no? Cuando veo a los obispos o así figuras de autoridad en la Iglesia, siempre me pregunto si ustedes no se sienten en medio de su ministerio, también por no tener vida de comunidad, como un religioso puede tener, si no se sienten en medio de todo esto un poco solos, ¿no? Si no echan a veces en falta, o si usted a lo mejor tiene, no lo sé, una comunidad con la que compartir, pues, no sé, sus preocupaciones también como persona, o cuando se enferma de salud, o hacer un compartir de evangelio. Si no es a veces demasiado pesada la cruz que llevan y todo lo que llevan, y se sienten eso, ¿no? Esa soledad, o dónde encuentra una comunidad con la que puede compartir su día a día, sus, no sé, sus alegrías, sus tristezas. Sí, sí, es una misión. Es cuando el cardenal Cantalamessa renunció a ser consagrado obispo, la ración que dio, entre otras, y me pareció certera, y yo lo aplaudí de entrada. Él dice: ser nombrado obispo es recibir una misión. Yo tengo 80 y pico de años, ya no estoy para la misión apostólica, que es ir de un lado a otro, ¿no? Es genial lo que dijo, yo además lo aprecio muchísimo, creo que es un hombre realmente lúcido y de Dios. Y eso creo que fue muy inspirado. Pero la misión apostólica del obispo tiene una cuota de soledad que es innegable y que a veces no es fácil de manejar. Por supuesto que cuenta mucho la personalidad del obispo y el estilo con que uno ejerce el ministerio episcopal. Yo, gracias a Dios, me inicié yo fui rector del seminario y me inicié como obispo auxiliar con un arzobispo que me enseñó a aprovechar al máximo las instancias de comunión que tiene la Iglesia. No solo para el aspecto práctico, pastoral, ¿no? Cómo preparar un plan de pastoral. En el seminario, todas las semanas nos sentábamos en la mesa, venía el arzobispo, estábamos todos los formadores y hablábamos todo de todos. Él era uno más, a veces, pero bueno, era el arzobispo, daba el criterio y apelábamos a él. Como obispo éramos 3 vicarios y todas las semanas hacíamos lo mismo, revisábamos exhaustivamente la vida de la diócesis, nos escuchábamos, nos corregíamos, discerníamos juntos. Eso es importante. Y yo acá he tratado de mantenerlo en una diócesis mucho más pequeña, pero bueno, yo he encontrado un buen vicario general, que además es párroco de la catedral, que digamos, que yo le digo siempre que nos complementamos bien,
que a veces cuando yo tomo tengo una iniciativa, como decimos acá, me subo a la moto y empiezo, se lo comento y él al rato me dice, no, pero habría que ser de otra manera. Entonces como que uno se va equilibrando. En ese nivel de gobierno, de discernimiento pastoral, la Iglesia nos ayuda a los obispos con todas las instancias de comunión. Repasemos. Consejo Presbiteral, un invento del Concilio Vaticano II. El Colegio de Consultores, también más o menos un invento del Concilio. El Consejo de Asuntos Económicos, donde hay laicos para la administración de los bienes de la Iglesia. Eso es fundamental. El Consejo de Pastoral, donde hay laicos, religiosos, también presbíteros. Escucharlos en los distintos niveles. Eso hace mucho bien. Yo me siento muy seguro, no es esa la palabra, muy consolado y sí, seguro. Por ejemplo, ahora estamos analizando los cambios pastorales de sacerdotes para el año próximo, con consultores, con el Consejo Presbiteral, con el Vicario General, en rondas de diálogo. Eso ayuda, es poco, hoy hablamos de la sinodalidad, ¿no? La Iglesia que aprende a caminar juntos, escuchándonos y viendo qué nos pide Dios. El nivel más difícil, Esther, es el nivel personal, espiritual personal. Yo, gracias a Dios, he podido reencontrarme con mi viejo director espiritual del seminario, que es un obispo auxiliar jubilado, que lo tengo en Córdoba, 200 kilómetros, y cuando puedo ir a verlo, lo veo. Cuando estaba la pandemia en su más dura, más restricciones, hablábamos así por YouTube. Y eso es muy bueno, y un obispo me parece que es fundamental, tener a alguien con quien... Él es obispo además, ¿no? Jubilado, además ha sido un muy buen teólogo y tiene 84 años, pero una frescura juvenil, le entusiasma la evangelización como cuando lo conocí con 50 años, ¿no? Y me hace muy bien escucharlo. A veces me manda WhatsApp de 13 minutos, es un retiro espiritual, ¿no? Y comprende esta dimensión de la vida del obispo. Pero no te quiero ocultar que en el día a día y sobre todo en algunos momentos difíciles, como pueden ser crisis de sacerdotes o escándalos o situaciones complejas, como pueden ser dolorosas como la pandemia, la soledad se siente. No quiero ser espiritualista y decir, pero es verdad que en esto yo lo que siento es que yo al Señor le pido en la oración, le digo, mira, no me solucioné los problemas, ni siquiera haceme que me sienta bien, vos estate al lado mío, que eso es suficiente. Después me doy cuenta, después uno ve que Él ha estado con nosotros y esa presencia te sostiene desde dentro, ¿no? Pero reconozco que en una misión como la que recibimos los obispos, esta dimensión de contacto fraterno, de cercanía, además cuando un obispo está solo, es más complicada. Es lo que extraño de la conferencia episcopal. Nosotros nos reunimos 2 veces al año todos juntos, la tercera semana de Pascua y la segunda semana de noviembre. A veces son asambleas muy aburridas o con temas que no sabemos por dónde agarrarlos, pero el estar los hermanos, que sea la noche después de la cena, sentarnos a conversar, a hacer chistes, y en algún momento llega la apertura de corazón, porque todos tenemos más o menos las mismas dificultades. Eso es bueno y yo lo extraño hoy. Los obispos aquí de la región nuestra, Córdoba, son 6 diócesis, somos 8 obispos, con algunos eméritos. Tenemos muy buen nivel de diálogo y de fraternidad, ¿no? Y eso hace bien. Nuestro grupo de WhatsApp, el protocolo para las misas lo preparamos en un grupo de WhatsApp. Pero eso hace bien y uno se siente acompañado. Pero repito, esa dimensión personal es una cosa que está ahí como una espina clavada, ¿no? De soledad, sí. No es que esté llorando por los rincones, pero eso es verdad, ¿no? Bueno, pues yo desde aquí le garantizo nuestra oración, los misioneros rezando por usted. Gracias, y le pido también a toda la gente que vean este vídeo y a la gente que está en las redes que también se acuerden de rezar por usted y bueno, por los obispos, porque yo creo que sí que es como
personas también, yo creo que es una responsabilidad y es una posición que debe ser difícil, ¿no? A veces, pues, es el momento en el que nosotros pues sacamos nuestras quejas o que la iglesia haga esto, que la iglesia haga lo otro, pero pocas veces vemos que también es una persona la que está ahí y que también como quien se acuerda de él, ¿no? Y de mi causa, ¿quién se ocupa, ¿no? Que dice la palabra de Dios, ¿no? Pues bueno, también acordarnos de ustedes, ¿no? Mucha gente reza por el obispo, eso es una cosa muy grande, muy linda. Y también reconocer que muchas veces no sabemos para dónde disparar en muchos temas, ¿no? No decir lugar común, nadie nos preparó para ser obispos y eso es verdad. Eso aprendemos en el ejercicio del ministerio, ¿no? Pero creo que es bueno reconocer que uno no tiene todas las respuestas y hay temas que nos desbordan por todos lados, ¿no? Y que bueno, Canta la Mesa dice también, hablando de una experiencia personal suya, ¿no? Que hay un momento en que uno tiene que entregarle las riendas de la propia vida al Señor y eso es como el despojo y como la libertad grande que te da Jesús y que es condición para cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Eso es un poco una parte de la lógica del ministerio pastoral del obispo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya la última pregunta, pero si quiere puede resolverla de una manera sencilla, sin entrar a fondo, porque es un tema también como muy, muy, muy grande y que necesitaría mucho, ¿no? Es esto que dos personas, ¿no? Hablaban le ponían este nombre, que yo no sé si se puede poner este nombre, me parece un poco grande, ¿no? Decían, ¿qué piensas sobre el cisma de los obispos de Alemania? ¿No? No sé si se puede poner este nombre, ¿no? Y lo ponían así como diciendo una división que está viviendo la Iglesia Católica, ya que algunos sacerdotes o obispos se han opuesto a la posición del Vaticano haciendo bendiciones de uniones homosexuales cuando el Vaticano pues había dicho que no, ¿no? Son palabras como muy grandes que la gente habla, yo no sé si estamos en un cisma, no lo veo todavía, ¿no? Y tampoco, no sé, pues que una pequeña palabra sobre esto, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, abordaría el tema más exhaustivamente y sobre todo el tema delicado de lo que pasó el 10 de mayo con las bendiciones a parejas del mismo sexo, pero me parece que por respeto del tema y del tiempo que nos queda, no quisiera abordar. Simplemente quiero decir esto. Yo reconozco en la carta que el Papa Francisco le mandó a los católicos alemanes, creo que es el camino correcto, digamos, eclesial, y me parece que habría que prestarle más atención. Lo ha dicho un hombre que es poco sospechoso de ser conservador, como es el cardenal Casper, ¿no? Que me parece que ha invitado a sus hermanos católicos alemanes. Y mira, yo estuve en Alemania hace 2 años, en el 2019, más o menos para esta fecha, y me decía un laico lo mismo que decía Casper, ¿no? Estamos hablando de una sociedad centroeuropea, que es el país que tal vez es el corazón y el motor de Europa, que tiene tras de sí el drama enorme del nazismo, de la guerra, la reconstrucción, la rápida llegada del Wohlstand, el bienestar. Si esta sociedad tan secularizada, lo decía este laico y Casper lo decía de otra manera, ¿cómo le damos esperanza y la esperanza cristiana? ¿No? Me parece que este es el punto, ¿no? Creo que todo proceso sinodal en la Iglesia, también como el que el Papa ha promovido en Italia, como el que está llevando a América Latina con la Asamblea Eclesial y ahora con esta propuesta nueva para el sínodo de 2022-2023, parece que tiene que encontrar aquí su norte, porque cuando la Iglesia se ocupa demasiado de ella misma, de sí misma, de sus estructuras, invariablemente terminamos hablando de la distribución del poder en la Iglesia. Y eso yo creo que no es correcto. Yo creo que la gran pregunta es cómo ser fieles a la palabra de Dios para llevar esperanza a nuestro mundo. Y creo que en la carta de Francisco a los católicos alemanes está el lugar correcto. Yo tampoco no hablo de cisma, no. Creo que hay una situación difícil de una iglesia que se hace preguntas
desde su identidad profunda. No es una cuestión menor que la inmensa mayoría o buena parte de los teólogos que han renovado la teología en torno al Vaticano II sean de origen alemán, ¿no? De Baltasar a Casper, a Rahner, lo mismo los exégetas. Es una región y teólogos católicos y evangélicos, ¿no? Reformados que también por esta historia dolorosa y dramática se han tenido que hacer preguntas que son importantes y que no podemos acallar, ¿no? Pero creo que en la Iglesia, para evitar los cismas, necesitamos escucharnos y necesitamos ponernos todos en la misma actitud, esta que yo decía recién, ¿no? Escuchemos juntos la palabra de Dios, evitemos juzgarnos con juicios tan demoledores unos a otros y escuchemos, porque en la escucha que hacemos de unos a otros, escuchamos la voz del Señor también, ¿no? Abiertos a su palabra y a la verdad evangélica, ¿no? Bueno, eso me animo a decir, no, incluso he hablado más de lo que quería hablar de este tema. No, sí, creo que se entiende. Y yo creo que como el tema de los abusos, el tema también de la homosexualidad, son temas que son muy del presente, que no están resueltos todavía, aunque es verdad, pues la Iglesia tiene una doctrina, pero son temas que en la práctica pastoral se está todavía muy, sí, como trabajando, ¿no? Entonces es verdad que es difícil como dar una conclusión o decir es esto, sino decir, bueno, creo que lo que usted lo ha dicho al principio, ¿no? Estamos en ello y estamos en búsqueda también, ¿no? Si me permitís, Esther, sobre este tema, yo te comento qué criterio le he dado a los colegios católicos, porque en algunos de nuestros colegios, sobre todo colegios que tienen la capacitación de profesores, de docentes, hemos tenido el caso de algunos jóvenes que ingresaron con una identidad sexual y egresaron con otra identidad sexual o identidad de género, ¿no? Hicieron el cambio de identidad de género en una institución católica. Mi criterio es este. Lo primero son las personas. O sea, en una institución católica tenemos que tener esta actitud tremendamente evangélica. Tenemos una persona delante. La discusión ideológica, filosófico-teológica que es necesaria, no se la puede eludir, ni se la puede desconocer, se da en otro nivel. Démoslo también. Y las normas pedagógicas que tengan o las orientaciones pedagógicas que surjan de aquí. O sea, la Iglesia, la filosofía, tiene que seguir debatiendo, discutiendo, tratando de formular mejor su doctrina, pero las personas son sagradas y a las personas hay que, como dice el Papa en Amoris Laetitia, ¿no? Acompañarlas, con ellas discernir la situación e integrarlas hasta donde podamos. Reconocer que este es un tema que en la vida de la Iglesia hoy es controversial, que hay posiciones encontradas y tenemos que por eso escucharnos más y no exacerbar el conflicto, acusando a unos de herejes y a otros de fariseos rígidos, porque cuando llegamos a ese nivel, el conflicto, ahí gana el demonio, diría el Papa, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo. Bueno, conocerás la posición de James Martin, ¿no? Tender puentes, pero también entre los católicos tenemos que tender puentes, sobre todo cuando nos encontramos en este tema como en otros, que hoy hay posiciones encontradas muy duras. Yo también esto veo, yo tengo una preocupación muy grande, ¿no? El nivel de conflicto interno que vive la Iglesia, que lo podemos aprovechar para crecer como Iglesia, porque la Iglesia sus 2000 años de historia está atravesada de muchísimos conflictos doctrinales, teológicos, pastorales, personales, pero hay que ver de qué manera evangélica los enfrentamos, ¿no? Eso. Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta y bueno, en general por toda la entrevista. Creo que ha sido, para mí personalmente ha sido un regalazo. Creo que es la primera vez en mi vida que he hablado tanto tiempo con un obispo y creo que me sentía muy también llevando en el corazón pues todos los jóvenes que ven mi canal, que sobre todo son jóvenes de Latinoamérica y de España entre los 18 y los 25 años.
y creo que les gustará muchísimo escucharle, y también hay personas Bueno, creyentes o no creyentes. Creo que les hará mucho bueno, bien acercarse sobre todo a usted como persona, lo que ha dicho, que es Sergio, más allá de que es monseñor, que es obispo, que es padre, pues usted es Sergio y también tiene sus dolores y sus alegrías. sí, Y, y creo que ha mostrado pues lo que usted dice, ¿no? Una iglesia que está escuchando, una iglesia que está en búsqueda y, y que pone el centro en el amor de Jesús y en el Evangelio, ¿no? Entonces, de verdad, le agradezco muchísimo que nos ha gracias. dedicado más muchísimo tiempo. No sé si hoy es su día de descanso. Sí, los lunes es día de descanso, pero bueno, como estamos en confinamiento y mañana es fecha patria en Argentina, lunes y martes son feriados dentro de un periodo de confinamiento donde la actividad está reducida. Todo lo que yo tenía programado en la agenda ha caído de alguna manera. Mañana tengo que celebrar una misa en la catedral, pero va a ser transmitida por las redes. Así que, bueno, eso. Así que el tiempo, y me he sentido muy cómodo y bueno, con mucho gusto de compartir. Y bueno, después veré qué reacciones hay también Sí, para sí, les pido a cuando lo los que subas a vean el vídeo YouTube. que sean compasivos también y respetuosos, ¿no? Que a veces pedimos respeto, pero nos cuesta luego ofrecerlo, ¿no? Entonces que sean bondadosos con usted, ¿no? Así como usted ha tratado de Esther, ser si, bondadoso si nos animamos a estar en las redes, a veces hay que prepararse para para lo que venga. escuchar de todo, pero bueno, sí, vale la pena una apelación a la benevolencia y a la humanidad Sí, sí, en el sí, sí. trato. Este libro que usted ha citado me lo estoy leyendo en este momento, el de Tender Puentes de James Martin. Sí, Y bueno, se lo recomiendo a los que estén interesados en este tema de cómo la iglesia se sitúa frente a los homosexuales, frente al colectivo LGTBI. Pero me gusta mucho que cuando él cita el puente, habla de que el puente va en las dos direcciones, ¿no? O sea, la sí, iglesia claro. realmente tiene que prestarle mucho más respeto y mucha más compasión y mucha más empatía, pues no solo a los homosexuales, sino a todos los que de alguna manera se han sentido rechazados por la iglesia o están heridos por nosotros, pero también tenemos el derecho de nosotros de decir, bueno, que también nos respeten nuestra visión, ¿no? O bien del aborto, o bien de la eutanasia, que no es a lo mejor la tuya, pero respeta que puede ser la mía, ¿no? Por mis creencias, por mi manera de vivir la vida, y que la tuya y la mía sean diferentes, no quiere decir que no podemos ser amigos, que no podemos ser hermanos, simplemente, pues, en este momento no, no estamos en una unidad de pensamiento, pero podemos respetarnos, ¿no? Yo creo que el respeto sí que puede llegar ahí, decir, Claro. frente al tema del aborto, pensamos diferente, pero eso quita el amor entre nosotros, eso quita la fraternidad que hay entre dos personas, no tiene por qué, ¿no? Entonces también yo les pediría, bueno, pues un respeto también, el obispo, esto es lo que piensa, esto es lo que ha vivido. Quizá muchas personas no estarán de acuerdo con usted, pero eso no quita que le puedan escuchar y le puedan también intentar comprender, ¿no? Así como usted pues está intentando situarse en ese mismo respeto hacia, pues eso, leyes que a lo mejor no son del todo católicas o maneras de ideológicas que no son las nuestras, ¿no? Pues nada, yo desde aquí le Te agradezco. escucho bien. Ya no le robo más tiempo, que tendrá que descansar también y preparar sus actividades de mañana. Muchas gracias. Y pues nada, con cualquier saludo o algo que nos diga ya nos despedimos. Bueno, bueno, si me permiten, invoco la bendición de San Francisco, que es patrono de nuestra diócesis, con algunos añadidos míos, realmente deseando que el Señor los bendiga, los proteja, nos bendiga y nos proteja a todos, nos muestre su rostro, nos dé su paz y nos permita conocer su misericordia que renueva nuestra vida. Así que muchas gracias, Esther, muy, muy cómodo y Amén. muy linda experiencia este diálogo. Gracias, Padre. Bueno, pues que Hasta tenga un luego. buen día. Hasta aquí lo dejamos. Igualmente, igualmente. Gracias, gracias. Adiós.